¿Alguna vez cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida te has preguntado si realmente mañana saldrá el sol para ti? Hay momentos en la vida en que tú no ves salida. Desde el punto de vista humano está todo perdido, está todo acabado. Un cáncer terminal, en fin, tu hijo a la orilla de la muerte. ¿Qué haces? ¿Realmente hay esperanza en esos momentos? Pues ya vimos hasta aquí que el dolor y el sufrimiento pueden alcanzar aún a los más piadosos hijos de Dios como Job. Entonces surge la pregunta: si tú amas a Dios, si tú caminas en sus caminos y sufres como también sufre aquel que no quiere saber nada de Dios, ¿cuál es la ventaja de andar en los caminos de Dios? Si de todas maneras vamos a sufrir. Y la respuesta es: hay una ventaja, sí, una gran ventaja, si podemos decir así. Y esa ventaja es la esperanza. Porque los que no temen a Dios sufren sin esperanza y el dolor finalmente acaba destruyéndolos. Pero los que temen al Señor saben que mañana será otro día y que nuevamente brillará el sol. Ahora, presta atención. Estoy diciendo, los que confían en el Señor saben que mañana será otro día. No digo esperan. Esperar es tener expectativa. Saber es tener certeza, certidumbre. Pues esta semana hablaremos sobre la esperanza. Pero volvamos al caso de Job. El siervo de Dios atravesaba por el momento más difícil de su vida. Sus hijos habían muerto, sus haciendas habían sido incendiadas, su ganado había desaparecido. Se encontraba en la más grande miseria, enfermo, lleno de sarna desde la cabeza hasta los pies. Y sus amigos ahora aparecen. Se quedan en silencio a su lado por 7 días. Ahora, si se hubieran marchado después de esa semana, hubiera sido una gran acción por parte de sus amigos. Porque ya lo dije varias veces, en ocasiones, la mejor ayuda que le puedes dar a alguien que pasa por el valle de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, no es decir nada, sino solamente guardar silencio y mostrar solidaridad. Pero el problema de estos amigos de Job empezó cuando comenzaron a hablar. Dijeron tonterías. Claro que en medio de tanta tontería también dijeron algunas verdades. Pero hasta la verdad, dicha de una manera inconveniente, pierde fuerza. Estos amigos decían que estaban defendiendo a Dios y que si Job estaba sufriendo era porque simplemente él era un pecador. Porque en la opinión de los amigos, los hijos buenos de Dios nunca sufren. ¿Sabes? En algún momento Job llegó a dudar, o por lo menos se preguntaba, ¿qué había hecho él para sufrir de ese modo? A pesar de esa pregunta que laceraba su corazón, sin embargo, en ningún momento Job creyó que Dios no lo amaba. Y al oír a sus amigos, sabía que ellos estaban desfigurando el carácter de Dios, porque Job en ningún momento pensó que Dios era injusto con él. Por eso, ahora Job se defiende y defiende a Dios. El capítulo 13 del libro de Job contiene esa defensa. Leamos Job 13, versículos 4 al 7. Francamente ustedes son unos embusteros. Como médicos son unos charlatanes. Como quisiera que cerraran la boca. Eso en ustedes ya sería sabiduría. Pero les pido que escuchen mis razones y que presten atención a mis argumentos. ¿Van a hablar falsedades en nombre de Dios? ¿Van a proferir engaños en su nombre? Eso es lo que Job le dijo a sus amigos. Ahora la pregunta es, ¿a qué falsedades se refería Job? Pues a la falsedad de que el sufrimiento solo le viene a los pecadores. Porque eso no es verdad, eso es una falsedad. Nosotros vivimos en un mundo de injusticia y de dolor. Vivimos en un mundo desfigurado por el diablo y el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado de la propia persona. Porque los inocentes también sufren. Y los santos hombres de Dios como Job también sufren.
Pero hay gente que sin conocer a Dios, sin entender a Dios, habla hasta por los codos. A esos, Job les dice, cómo quisiera que cerraran la boca. Eso en ustedes ya sería sabiduría. Sabes, mi amigo querido, el silencio es sabiduría, hasta en la boca de los necios. Nadie pierde por guardar silencio, pero muchas veces se comete errores terribles por hablar fuera de la hora o inconvenientemente, por decir la verdad, que tú crees que es verdad y que realmente es verdad, pero decirla de una manera completamente equivocada, inconveniente. Vamos a la segunda parte de este estudio. Job está pasando por el momento más difícil de su vida. Sus amigos, en vez de ayudarlo, parece que lo quieren hundir más con sus observaciones desprovistas de amor. Job se encontraba, como diríamos, en la lona, casi literalmente acabado. Ahora, ¿cómo reacciona una persona en esas circunstancias? ¿Qué es lo que hace mucha gente cuando literalmente ve todo acabado? En esos momentos pasan por la mente hasta pensamientos suicidas, creyendo que la muerte podría ser la solución a los problemas. Y sabes, el pensamiento de acabar con la propia vida también subió en algún momento a la mente de Job. Pero entonces, él mismo expresó lo que dice Job capítulo 13, versículos 13 al 15. Dice así: escuchen lo que tengo que decir. No importa qué me pueda suceder. ¿Por qué habría yo de hacerme daño y atentar contra mi propia vida? Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Qué tremenda confianza en Dios. Ahora dime, ¿qué motivo tenía en ese momento del dolor y del sufrimiento? ¿Qué motivo tenía Job para confiar en Dios? ¿Las cosas no estaban terribles para él? Claro que lo estaban. Pero ahí está el punto. La fe no es confianza en Dios solo cuando las cosas te van bien. Ahora, cuando todo te va bien y tú confías en Dios, ¿qué fe estás demostrando? Tú simplemente estás confiando en la realidad de lo que ves. Pero confianza en Dios se demuestra cuando las cosas te van mal. Cuando las cosas no salen como quieres y a pesar de eso, tú sigues diciendo, Señor, yo no entiendo nada de lo que me pasa, pero creo en ti y confío en ti. En la epístola a los Hebreos encontramos el desfile de hombres de fe, de confianza, hombres de fe en la historia bíblica. Allí se menciona grandes hombres y mujeres, ejemplos de gente que confió en Dios. Y sin embargo, mira cómo termina ese capítulo. Voy a leer Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 39. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Querido, estas personas fueron gente de fe, gente que confió en Dios y sin embargo no recibieron lo prometido. ¿Te das cuenta lo que significa ser fiel? Lo que significa tener fe es confiar, no por causa de las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Esas circunstancias pueden ser adversas, oscuras, dolorosas, pero sigues confiando en Dios. En esas circunstancias Job dijo: aunque me mate el Señor, en Él confiaré. En otras palabras, suceda lo que suceda, yo seguiré confiando en Dios. Aunque no lo entienda y aunque muera. Quiere decir, la muerte para Job no era el fin de todo.
Eso es lo que veremos en la siguiente parte. No es que el espíritu de Job iba a seguir viviendo después que él muriera. No se refiere a eso. Pero la muerte para el cristiano no es el fin de todo. ¿Por qué? Porque hay resurrección. Entonces vayamos a la tercera parte. Leeremos Job 13, 16. En el versículo anterior leímos Job 13, 15, donde él dice, aunque me mate el Señor, en él confío. Ahora en el 13, 16 dice, esto podría significar mi salvación. Quiere decir, mi muerte podría significar mi salvación, pues Dios no tolera al malvado en su presencia. Para entender lo que Job dice aquí es necesario recordar lo que Job dijo en el versículo 15. ¿Qué es lo que dijo en el 15? Aunque el Señor me matare, en él confiaré. Quiere decir, la muerte para Job no era una tragedia. Él no estaba preocupado en salvar simplemente esta vida corta que todos vivimos en la tierra. Si Dios quisiera, podría permitir que Job muriera. Eso es lo que Job dice, que si Dios quiere que yo muera, pues que muera. Ese no era problema para Job. Él sabía que finalmente todo redundaría para su salvación. Él sabía que resucitaría y que recibiría la salvación. No porque había sido bueno, no porque había confiado en Dios a pesar de las dificultades. No. La salvación no era la recompensa de su buena conducta, sino él creía que todo eso redundaría para su salvación, porque él sabía que la salvación viene de Dios. ¿Acaso él no ofrecía sacrificio todos los días? Job 1:5 dice que Job se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Y tú sabes que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios para recordar que un día vendría el verdadero Cordero de Dios para salvar a la humanidad. Job confiaba en la salvación por la gracia. Por eso ofrecía el sacrificio diario y por eso confiaba que aunque tuviera que morir, se levantaría victorioso en el día de la resurrección para recibir la corona de vida eterna. Ah, mi amigo querido, esta muerte que todos moriremos un día no es nuestro gran problema. Nuestro problema es la falta de confianza en Dios. Cree en el Señor. Aunque estés enfrentando la muerte, cree en el Señor. No solo porque Él pueda hacer un milagro para levantarte de la muerte. No. Cree en el Señor porque Él te prometió que nada te va a suceder, que no redunde en tu beneficio. Y si esta muerte llega a mi vida, pues ¿cuál es el problema? Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, yo voy a resucitar. La resurrección no es un cuento de hadas, es algo concreto y real. Eso es lo que dice Pablo en primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 20. Lo voy a leer. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Esta promesa de la resurrección, queridos, es el regalo más lindo que el ser humano puede recibir. Es para todos los hijos de Dios que confían en Él. Pero por otro lado, Job dice en ese mismo versículo 16 que Dios no tolera al malvado en su presencia. La resurrección es para los justos, pero Dios no tolera al malvado en su presencia. ¿Quién es ese malvado? El que no confía en el Señor. Puede hasta estar en la iglesia, pero no confía en Dios. Quiere decir, confía en Él solo cuando las cosas le van bien. Pero cuando viene la aflicción, el dolor, el sufrimiento, ahí su confianza desaparece.
Ahí piensa que Dios lo está castigando, que Dios lo ha abandonado, que Dios se ha olvidado de él, y no es verdad. Dios nunca te prometió que no tendrías problema en este mundo, pero te ha prometido que Él estará a tu lado, enfrentando las más grandes dificultades que puedan aparecer. Vamos a la cuarta parte del estudio. Aquí veremos que la promesa de salvación que alimentaba el corazón de Job, esa promesa ya existía desde antes que el mundo fuera creado. El pecado no tomó de sorpresa a Dios. Job sabía eso y por tal motivo confiaba en Dios a pesar de las circunstancias adversas. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Está en Deseado de todas las gentes, páginas 180 y 181. Dice: el mundo ha sido confiado a Cristo y por él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Cristo era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. ¿Sabes qué? Esto nos lleva necesariamente a enfrentar una pregunta. Si Dios sabía que el pecado iba a surgir porque ya tenía un plan de salvación, entonces ¿por qué creó al ser humano? Bueno, nosotros no podremos entender nunca la mente divina, pero hay que saber que Dios no hace las cosas solo porque le van a salir bien. Un Dios perfecto simplemente comparte su vida por amor. Y el ser humano fue creado por amor. Por amor recibió la libertad como su más precioso don. Todos somos libres para amar a Dios, pero también somos libres para rechazarlo. El ser humano usó mal su libertad y trajo sufrimiento y dolor a sí mismo como resultado de su desobediencia. Pero eso no fue impedimento para que Dios compartiera su amor y le entregara la vida al ser humano. Personalmente, a pesar de las luchas, de las lágrimas que la vida me pueda traer, yo agradezco a Dios porque me creó, porque estoy vivo. Cada mañana cuando abro los ojos, lo primero que hago es levantar las manos al cielo y decir: Señor, gracias porque estoy vivo, porque me diste la vida. ¿Hay dificultades? Claro que las hay, pero la vida es mucho más preciosa que todo eso. Entonces, cuando el pecado surgió, Dios ya tenía un plan de salvación, listo a entrar en acción. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. En Él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Antes de la fundación del mundo ya había un plan para que en su presencia nosotros fuéramos santos e intachables. Y Pedro completa este pensamiento en primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Qué maravilloso, queridos. Dios nunca nos dejó solo. Antes de la creación del mundo ya existía el plan de salvación. Llegamos al fin de este estudio hablando de algunas imágenes o figuras o ilustraciones o símbolos de la esperanza. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera de ellas. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esto Dios le está diciendo a la serpiente. Y la serpiente es símbolo de Satanás. Y esta es la primera ilustración de que había esperanza para la humanidad después de la caída en el pecado. Porque Dios levantaría de la simiente de la mujer un Salvador que derrotaría al diablo, que estaba simbolizado por la serpiente. Más adelante, en la historia del sacrificio de Isaac, encontramos otra figura del Salvador, una figura de esperanza,
No había salida para Isaac, tendría que morir como sacrificio, pero en el momento crucial surge la presencia de un cordero que simboliza a Cristo y muere en el lugar de Isaac. En Levítico capítulo 17, versículo 11, encontramos otra figura. Dice el texto, y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hacen expiación por ustedes. O sea, el ser humano pecó, merecía la muerte, pero nunca estuvo abandonado. Siempre había un plan de salvación para restaurar al hombre. En Juan 1:29, ahí Cristo es el Cordero de Dios. En fin, la Biblia está llena de símbolos del plan de salvación. Cristo es la roca. Cristo es la antorcha de fuego que alumbró a Israel en el pasado. Cristo era la nube protectora que defendía a su pueblo. Cristo era el maná del desierto que alimentaba a sus hijos. Cristo era el agua que brotó de la roca para satisfacer la sed de la gente que estaba muriendo por el calor. Cristo es todo en tu vida. Oh querido, tal vez en este momento estás sufriendo, has perdido un ser querido, estás condenado a muerte por el cáncer, has perdido todo lo que tenías de la noche a la mañana, tu negocio se fue para abajo, te han traicionado, estás herido, estás sangrando, esta semana tu hogar acabó, yo no sé lo que estás pasando, pero no estás solo, no estás abandonado. Dios te ama, Dios tiene un plan para restaurar tu vida. Si no tuvieras a Cristo, ahí sí, pues desespérate, se acabó todo, no hay solución. Pero tú tienes a Cristo. Y aunque tú no lo creas, y aunque tú no lo entiendas, y aunque tú no lo puedas ver, la mano poderosa de Dios está trabajando en tu vida. Cree en eso y confía en eso.